¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la libertad fuera una ilusión y la realidad una jaula de oro? En un universo vasto y a menudo cruel, las apariencias pueden ser el engaño más peligroso. Hoy, te llevaré a un rincón de la galaxia donde una sonrisa puede ocultar una revolución y un acto de compasión, el preludio de una guerra interestelar. Prepárense para una historia que desafiará todo lo que creen saber sobre la esclavitud, la libertad y el verdadero significado de un rescate. ¿Están listos para ver lo que se esconde detrás de esa sonrisa? La nave de carga, la estrella vagabunda, se deslizaba por el hiperespacio, un punto diminuto en el lienzo infinito de la noche galáctica. A bordo, dos figuras se sentaban en silencio en una cabina espartana. Uno era Kael, un humano, con la mirada endurecida por incontables batallas y una barba incipiente que ocultaba cicatrices antiguas. Frente a él, en una jaula que parecía más una pieza de exposición que una prisión, estaba Lyra, una silosiana, con su piel iridiscente de tonos azules y violetas, y unos ojos grandes y oscuros que reflejaban la luz distante de las estrellas. Su especie era codiciada por su intelecto y su belleza, y a menudo, por su docilidad. Kael la había adquirido en el mercado negro de Silos III, un centro neurálgico para el comercio ilegal de formas de vida exóticas. La jaula, aunque elegante y adornada, era innegablemente una jaula. Mientras la nave salía del hiperespacio, las luces de un planeta nevado, Cygnus Prime, parpadearon en la distancia. Cygnus Prime era famoso por sus opulentos mercados, donde la élite galáctica satisfacía sus extravagantes deseos. Kael había pagado una fortuna por Lyra, presentándola como una muestra rara para un comprador adinerado. El plan era simple: infiltrarse en el mercado, hacerse pasar por un traficante y, en el momento oportuno, ejecutar la segunda fase del plan. Pero los ojos de Lyra no mostraban miedo ni desesperación. En su lugar, había una calma inquietante, una chispa de astucia que solo Kael, con su experiencia en la guerra y el engaño, podía percibir. La estrella vagabunda aterrizó en una plataforma de aterrizaje abarrotada, flanqueada por naves de lujo de todas las formas y tamaños. Kael ajustó el collar de su uniforme de mercader, una insignia de su papel en esta farsa. Miró a Lyra, y por un instante, un destello de entendimiento pasó entre ellos. La jaula se abrió con un silbido de aire comprimido, pero Lyra no hizo ningún movimiento. Ella esperó, su postura elegante, casi desafiante. Las puertas de la nave se abrieron, revelando el bullicio y la opulencia de Cygnus Prime. La misión había comenzado. El mercado de Cygnus Prime era un laberinto de puestos resplandecientes, con mercaderes de 100 especies diferentes pregonando sus productos. Kael empujaba la jaula de Lyra a través de la multitud, un espectáculo deliberado para atraer la atención. Lyra permanecía inmóvil, su expresión serena, casi aburrida. Era la personificación perfecta de una mercancía exótica, una joya viviente en exhibición. A medida que avanzaban, los murmullos de la multitud lo seguían. Una silosiana pura sangre, decía una voz. Dicen que son los seres más hermosos de la galaxia, añadía otra. Kael sonreía, una sonrisa forzada y confiada, como la de un hombre que sabe el valor de su carga. Pero debajo de esa fachada, sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada sombra, cada rostro en la multitud, era una posible amenaza o una oportunidad. El objetivo era llegar al sector de subastas de élite, donde los peces gordos de la galaxia se reunían para intercambiar tesoros raros y, en este caso, adquisiciones especiales. Kael sabía que el riesgo era inmenso. Si su coartada se desmoronaba, no solo su misión fracasaría, sino que Lyra y él mismo enfrentarían un destino mucho peor que la esclavitud. Lyra, dentro de su jaula, parecía imperturbable. Su mirada se paseaba por la multitud, deteniéndose en detalles que a Kael le pasaban desapercibidos, un brillo inusual en la armadura de un guardia, un gesto de mano entre dos comerciantes que parecía más que casual. Era una observadora nata, y Kael confiaba en su juicio tanto como en el suyo propio. Finalmente, llegaron a un arco de oro y éter, custodiado por imponentes guardias armados hasta los dientes. Este era el umbral al sector de élite. Kael presentó sus credenciales falsificadas, un holograma parpadeante que lo identificaba como maestro coleccionista Kaelen de la Casa Valerius. El guardia lo escaneó con una mirada fría antes de hacer un gesto para que pasaran. Kael empujó la jaula a través del umbral, y al otro lado, el ambiente cambió. El ruido disminuyó, reemplazado por un murmullo más suave de conversaciones y el tintineo de copas de cristal.
Las exhibiciones eran más opulentas, los compradores más exclusivos. Lyra giró su cabeza ligeramente y Kael vio un atisbo de algo en sus ojos, anticipación. La trampa estaba puesta, y ahora era el momento de ver quién era el cazador y quién la presa. En el corazón del mercado de élite se encontraba la gran sala de subastas, un anfiteatro circular con asientos aterciopelados y una plataforma central resplandeciente. Kael colocó la jaula de Lyra en un lugar prominente, justo debajo de la luz de un proyector, asegurándose de que fuera el centro de todas las miradas. Los posibles compradores ya estaban reuniéndose, sus ojos voraces escudriñando a Lyra con una mezcla de curiosidad y posesividad. Los murmullos se intensificaron. «Es exquisita», dijo una mujer con piel de escamas. «Una pieza digna de un rey», respondió un hombre con una armadura ceremonial. Kael se mantuvo cerca, su postura relajada, pero su mente analizaba cada detalle. Había detectado varias balizas de rastreo en el perímetro de la sala, así como la presencia de agentes de seguridad de alto nivel, algunos de los cuales eran notoriamente corruptos. El plan de rescate no solo implicaba sacar a Lyra, sino también desmantelar una red de tráfico de personas que operaba bajo el disfraz de una prestigiosa casa de subastas. La subasta comenzó con otros artículos exóticos, gemas raras, artefactos antiguos, incluso especies animales inusuales. Pero la atención de todos estaba en Lyra. Cuando llegó su turno, el subastador, un ser delgado y elocuente con múltiples apéndices, elevó su voz. «Y ahora, damas y caballeros, la joya de la corona de nuestra colección. Una silosiana pura, de inteligencia y belleza inigualables. Una oportunidad única en la vida para poseer un ser de tal gracia y encanto». Las pujas comenzaron de inmediato, elevándose rápidamente a sumas astronómicas. Kael escuchaba con una mezcla de horror y satisfacción. Horror por el descaro del comercio, y satisfacción porque cada puja aumentaba el valor percibido de Lyra, haciendo que su rescate pareciera aún más audaz. Lyra, sin embargo, permanecía impasible. Su sonrisa, que había sido apenas perceptible, se ensanchó un poco. No era una sonrisa de alegría, sino de astucia, de desafío. Era la sonrisa de alguien que tiene un secreto, un plan que nadie más sospecha. Los ojos de Kael se encontraron con los de ella por un breve instante. En ese momento, Lyra le transmitió un mensaje silencioso, una instrucción que Kael entendió al instante. El momento estaba cerca. La puja alcanzó su punto máximo. Kael sabía que era hora de actuar. La puja final se elevó, y el mazo del subastador estaba a punto de caer. En ese instante, Kael activó un dispositivo oculto en su muñeca. Un pulso electromagnético silencioso recorrió la sala, deshabilitando momentáneamente los sistemas de seguridad más cercanos y creando una breve interrupción en las comunicaciones. No fue un ataque, sino una distracción calculada. En ese mismo momento, Lyra actuó. Su sonrisa se amplió, transformándose en una mueca de deleite malicioso. Con una velocidad asombrosa, sus delicados dedos manipulaban el panel de libertad, de nuestra dignidad, y han construido sus imperios sobre nuestro sufrimiento. Mientras hablaba, Kael, con un movimiento rápido, activó un segundo dispositivo. Esta vez, una serie de pantallas holográficas se materializaron en el aire sobre la plataforma de subastas, mostrando una vasta red de datos, nombres, transacciones, ubicaciones de centros de detención ocultos y rutas de tráfico interestelar. Eran los registros meticulosamente recopilados por la Alianza de Liberación de Silos. Cada transacción ilegal, cada comprador de alto perfil, cada cómplice corrupto dentro de los gobiernos galácticos, todo estaba expuesto en los hologramas parpadeantes. La multitud reaccionó con pánico. Los que habían pujado por Lyra ahora veían sus nombres y sus conexiones ilícitas expuestas ante todos. Algunos intentaron huir, otros intentaron destruir los hologramas, pero era inútil. Los datos estaban siendo transmitidos a una red de seguridad encubierta de la Alianza, que a su vez los retransmitía a las autoridades galácticas legítimas, el Consejo de Sistemas Unidos, que había estado intentando desmantelar esta red durante años sin éxito. Esto, declaró Lyra, señalando los hologramas, es la verdad que han intentado ocultar. Estos son los rostros de la opresión, y estos, los de sus víctimas. Los guardias de seguridad de la subasta finalmente se recuperaron de la sorpresa, y sus armas se elevaron. Pero Kael estaba listo. Con un rugido, desenfundó su propio blaster y derribó a los dos guardias más cercanos antes de que pudieran disparar. Era un mercenario, sí, pero uno con un código moral.
No luchaba por dinero, sino por la justicia. Lyra no era solo una agente, era la líder de la alianza. Su captura había sido un cebo, una trampa elaborada para desenmascarar a los verdaderos criminales. La estrella vagabunda no era solo una nave de carga, era una nave de comando disfrazada, equipada con tecnología de interferencia de largo alcance y un equipo de élite de agentes de la alianza listos para actuar. El pánico se convirtió en caos. Los compradores intentaron escapar, chocando entre sí. Los guardias abrieron fuego, y Kael devolvió el fuego, protegiendo a Lyra mientras ella continuaba su transmisión. La sonrisa en su rostro nunca flaqueó. La misión de rescate no era solo salvarla a ella, sino salvar a miles, tal vez millones, de seres inocentes. El caos en la sala de subastas era total. Kael, con su experiencia en combate cuerpo a cuerpo y armas, se movía como una sombra, neutralizando a los guardias de la subasta con una eficiencia brutal. Lyra, por su parte, no era una flor delicada. Había sido entrenada en combate psiónico, una habilidad que su especie poseía en un grado notable. Con un gesto de su mano, una onda de energía psíquica se extendió, derribando a varios guardias desprevenidos. La combinación de la fuerza bruta de Kael y la sutileza psiónica de Lyra era letal. Mientras los guardias se recuperaban y se reagrupaban, un equipo de asalto de la Alianza, que había estado infiltrado entre la multitud, entró en acción. Eran silosianos y otras especies liberadas, todos ellos con un odio visceral hacia los traficantes. Desplegaron escudos de energía portátiles y abrieron fuego, creando una cortina de humo y plasma que cubrió la retirada de Lyra y Kael. «Vamos», gritó Kael, tomando la mano de Lyra mientras corrían hacia una salida de emergencia. Los disparos resonaban por la sala, y los gritos de pánico de la élite galáctica se mezclaban con el rugido de las armas. La misión había escalado rápidamente de una infiltración sigilosa a un enfrentamiento abierto. El plan siempre había contemplado la posibilidad de un tiroteo, y Kael había preparado rutas de escape alternativas, algunas de ellas bastante inusuales. Corrieron por estrechos pasillos de servicio, esquivando drones de seguridad y evadiendo patrullas. Lyra, a pesar de su apariencia delicada, era increíblemente ágil, sus movimientos fluidos y silenciosos. En un momento, un guardia se interpuso en su camino, su arma apuntándolos. Lyra se detuvo, y sus ojos se iluminaron con una luz azul. El guardia se congeló, sus músculos se tensaron, incapaz de moverse. Kael aprovechó la oportunidad, noqueándolo con un golpe rápido. «Impresionante», murmuró Kael. Lyra le dio una sonrisa fugaz. «Mis disculpas por no poder mantener el camuflaje por más tiempo». Finalmente, llegaron a una bahía de carga de servicio, donde los desechos y las mercancías menos valiosas eran transportados. Kael activó un panel oculto, y una escotilla de mantenimiento se abrió, revelando un conducto de ventilación sorprendentemente grande. «Nuestro transporte», dijo Kael, indicando el conducto. «Es un poco rústico, pero efectivo». Lyra asintió. «Perfecto. Siempre he querido viajar en un ducto de ventilación». La sonrisa en su rostro ahora era genuina, la emoción de la victoria palpable en sus ojos. El rescate no era solo físico, era una declaración, una chispa que encendería una llama de rebelión en toda la galaxia. El conducto de ventilación los llevó por un laberinto de túneles oscuros y ruidosos, el aire denso con el olor a metal y fluidos. A pesar del entorno poco glamoroso, Lyra se sentía eufórica. La jaula, el papel de la esclava silenciosa, todo había sido una fachada. Ahora, ella era libre, y su libertad se sentía más dulce que cualquier lujo que el mercado de Cygnus Prime pudiera ofrecer. Kael iba delante, sus sentidos agudizados por la oscuridad y los sonidos extraños. Había programado un punto de encuentro con la estrella vagabunda, que ya había despegado para evitar ser identificada en la plataforma de aterrizaje original. La nave de comando ahora orbitaba Cygnus Prime, esperando la señal de Lyra. Mientras se arrastraban, Kael y Lyra intercambiaron información. Lyra había descubierto la ubicación de varios centros de detención de silosianos, información vital para futuras misiones de rescate. Kael, por su parte, había identificado a varios contactos corruptos dentro de la seguridad planetaria, lo que facilitaría futuras operaciones encubiertas. La misión en Cygnus Prime era solo el comienzo. La Alianza de Liberación de Silos tenía planes ambiciosos, y la exposición de la red de tráfico era el primer paso para desmantelarla por completo.
Después de lo que pareció una eternidad, el conducto de ventilación se abrió a una pequeña plataforma de aterrizaje auxiliar, utilizada principalmente para la eliminación de residuos. Era un lugar discreto, perfecto para su escape. Una pequeña nave de transporte, apenas más grande que una cápsula de escape, esperaba en la plataforma. Era la Libertad I, una nave de evasión de la Alianza, pilotada por uno de los agentes de Lyra. Al subir a bordo, Lyra sintió la familiaridad del metal de la nave de la Alianza, un contraste bienvenido con la jaula opulenta en la que había estado. El piloto lo saludó con un gesto, y la nave despegó en silencio, ascendiendo por la atmósfera del planeta nevado. Lyra miró por la ventana, viendo cómo las luces de Cygnus Prime se encogían debajo de ellos. No había arrepentimiento, solo una feroz determinación. La sonrisa en su rostro seguía allí, pero ahora era una sonrisa de victoria, de desafío, la promesa de un futuro libre para su gente. El rescate había terminado, pero la guerra por la libertad apenas comenzaba, una vez a bordo de la Estrella Vagabunda, que ahora había vuelto a su verdadera forma como una nave de comando de última generación. Lyra y Kael se dirigieron al puente. La tripulación, leal a la Alianza, los recibió con vítores y aplausos. La transmisión de Lyra desde la subasta se había difundido por toda la galaxia, causando un revuelo sin precedentes. Los gobiernos corruptos que habían tolerado o incluso participado en el tráfico de silosianos estaban ahora bajo un intenso escrutinio. La Alianza había ganado una victoria significativa en la guerra de la información. Lyra se sentó en el sillón de mando, sus ojos recorriendo las pantallas holográficas que mostraban el estado de las comunicaciones galácticas. Las noticias sobre el incidente de Cygnus Prime eran la historia principal en todos los canales de noticias. La verdad había sido revelada, y no había vuelta atrás. «Excelente trabajo, Kael», dijo Lyra, su voz llena de gratitud. «Tu papel como mercenario fue impecable». Kael asintió, su rostro una mezcla de cansancio y satisfacción. «Tú también lo hiciste bien, Lyra». Esa sonrisa fue lo que vendió el espectáculo. Lyra sonrió. Era una sonrisa para ellos. Pero esta es para nosotros. La Alianza tenía ahora una ventana de oportunidad. Los datos recopilados en Cygnus Prime incluían la ubicación de varias naves de transporte de esclavos y centros de detención ocultos. El plan era coordinar ataques simultáneos para liberar a los silosianos cautivos antes de que los traficantes pudieran dispersarlos o matarlos para ocultar pruebas. La estrategia de Lyra era audaz. En lugar de ataques furtivos y dispersos, la Alianza lanzaría una ofensiva coordinada en varios frentes, utilizando la información recién adquirida y el impulso moral de su victoria. Era una estrategia de alto riesgo, pero Lyra creía que era la única forma de acabar con el tráfico de su especie de una vez por todas. La Estrella Vagabunda se puso en marcha, liderando una pequeña flota de naves de la Alianza. El objetivo era claro, desmantelar la red de tráfico y liberar a todos los silosianos cautivos. La misión de Cygnus Prime había sido solo el preludio. La verdadera batalla por la libertad estaba a punto de comenzar, y Lyra, la antigua esclava, estaba lista para liderar a su pueblo hacia la victoria. La flota de la Alianza, liderada por la Estrella Vagabunda, se movió con una velocidad sorprendente. La información proporcionada por Lyra resultó ser invaluable. Gracias a los datos de la subasta, pudieron interceptar varias naves de transporte de esclavos antes de que llegaran a sus destinos. Las batallas fueron rápidas y feroces. Los traficantes, sorprendidos por la audacia de la Alianza, no estaban preparados para la resistencia coordinada y la determinación de los silosianos liberados. Kael, al mando de un escuadrón de ataque, lideró los asaltos a las naves de los traficantes. Sus habilidades de combate eran cruciales para superar la resistencia de los guardias. Mientras tanto, Lyra coordinaba los ataques desde el puente de la Estrella Vagabunda, utilizando su intelecto estratégico para maximizar el impacto de cada operación. En cada nave de esclavos liberada, los silosianos cautivos eran recibidos con alegría y alivio. Muchos habían pasado años en cautiverio, creyendo que nunca volverían a ver la luz del día. La aparición de Lyra, su líder, como símbolo de su resistencia, inspiró esperanza y un deseo renovado de luchar. La Alianza también llevó a cabo incursiones en los centros de detención ocultos que Lyra había descubierto. Estos centros eran prisiones brutales, diseñadas para romper la voluntad de los silosianos y prepararlos para la venta. Las escenas dentro de ellos eran desgarradoras, pero la presencia de la Alianza trajo la promesa de un futuro mejor. Las operaciones de rescate no estaban exentas de riesgos.
La alianza sufrió pérdidas, y Kael mismo estuvo a punto de ser capturado en una ocasión. Pero la determinación de Lyra y la moral de sus tropas se mantuvieron firmes. Cada rescate, cada victoria, reforzaba su creencia en la causa. La sonrisa de Lyra, que había sido una herramienta de engaño en el mercado de Segnespram, se convirtió ahora en un símbolo de esperanza para su pueblo. Era una sonrisa de resolución, de resistencia, la promesa de que la libertad no era solo un sueño, sino una realidad por la que valía la pena luchar. La alianza estaba desatando una verdadera rebelión, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Después de ciclos de lucha incansable, la Alianza de Liberación de Silos había logrado un impacto sin precedentes. La red de tráfico de personas, que había operado impunemente durante tanto tiempo, había sido desmantelada. Miles de silosianos habían sido liberados, y los responsables de su sufrimiento habían sido llevados ante la justicia. El Consejo de Sistemas Unidos, inicialmente reticente a intervenir directamente, se vio obligado a actuar ante la evidencia abrumadora proporcionada por la Alianza y la indignación pública galáctica. Se establecieron nuevas leyes para proteger a las especies sensibles del tráfico, y se implementaron medidas más estrictas para erradicar el mercado negro. Lyra, que una vez había sido vendida como esclava, se convirtió en una heroína galáctica, una voz poderosa para la justicia y la libertad. Su sonrisa, que en Segnespram había sido un arma, se transformó en un faro de esperanza. Kael, el mercenario endurecido, encontró un nuevo propósito en la alianza, luchando no por dinero, sino por un futuro más justo. Se había convertido en el protector y confidente de Lyra, su lealtad inquebrantable. La estrella vagabunda, que había transportado a Lyra como una esclava en una jaula, ahora servía como la nave insignia de la flota de la alianza, un símbolo de la libertad recién ganada. Los silosianos, con la ayuda de la alianza, comenzaron a reconstruir sus vidas, creando comunidades donde la libertad y la dignidad eran valores fundamentales. La historia de la esclava que sonrió y derribó un imperio de tráfico se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación en toda la galaxia. Sirvió como un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros del universo, la esperanza puede encenderse. Con una sola chispa de desafío. Y a veces, una sonrisa es todo lo que se necesita para cambiar el curso de la historia. El universo había visto su oscuridad, pero ahora, gracias a una esclava que no lo era y un mercenario con principios, estaba un paso más cerca de un nuevo amanecer.